tardes. Continuamos en esta segunda sesión del tema del hombre y la guerra en Mesoamérica, aquí en la Fundación Cultural Arnel Espitalier. Nuestro equipo de visitas arqueológicas de México, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. En el clip anterior, Ernesto tocó el tema de los murales de Ixmiquilpan. Es algo muy importante, ¿por qué? Porque en estos murales es donde encontramos una connotación bélica muy fuerte, al igual que en los otros murales que también mencionaron mis compañeros en Cacaxtla, donde se ven de plano bastantes escenas de guerra. Se supone que estas escenas de guerra marcan a una cultura que estaba relacionada con el tema de la navegación y culturas del altiplano. Entonces, estos murales son muy importantes para conocer el concepto de guerra en Mesoamérica. También podemos ver que Yair tocó el tema de Painal o Painaltón, como lo menciona Fray Bernardino de Sahagún. Painal era el enviado de Huitzilopochtli, era el mensajero de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, como lo sabemos, era el dios de la guerra mexica, era el dios tutelar de los mexicas. Este mensajero, Painal, se supone que anunciaba las guerras intempestivas, que no eran planeadas, unas guerras, digamos, que caían por sorpresa al grupo mexica, a los mexicas. Entonces, en este momento Painal es el que corre anunciando la batalla, que va a haber batalla. Este personaje pictóricamente lo podemos ver ataviado para la guerra con algunas saetas en la mano y con algo muy importante, que es lo que también menciona Yair, la pintura facial, que muchas veces a los prisioneros que iban a ser sacrificados se les pintaba o se les teñía de negro el rostro y parte del cuerpo. Esto también haciendo un poco de referencia a Tezcatlipoca, que era uno de los dioses principales, o el dios patrono, el dios omnipresente que se conoce para el panteón mexica. Entonces, ya para el posclásico tardío es donde vemos una expansión total en cuanto al concepto de la guerra. ¿Por qué? Porque para el posclásico también se comienzan a hacer las murallas, los sitios fortificados con murallas muy gruesas, que por ejemplo tenemos muchos ejemplos, ¿no?, a lo largo de todo el territorio mesoamericano. En la zona maya, por ejemplo, tenemos simplemente Tulum, que tiene una muralla que rodea todo el sitio, la zona ceremonial. También otro de los elementos distintivos es que se comienzan a edificar zonas, o bueno, más bien ciudades, en lugares muy escarpados o de muy difícil acceso. Y para eso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Toniná, también en Ocosingo, en Chiapas. Tenemos el ejemplo de Huexotla, la muralla de Huexotla, que hasta la fecha todavía se puede visitar algún tramo como de 7 kilómetros, que está en Huexotla, en el estado en el Texcoco. Entonces, en este momento comienzan a aparecer este tipo de edificaciones defensivas, las murallas que tratan de evitar un ataque externo, y esto nos habla de un clima de inestabilidad para el periodo posclásico. La muralla de Huexotla, por ejemplo, tenemos que mide alrededor de 7 metros de altura, es una muralla bastante gruesa. Actualmente se segmentó para hacer pasar una calle principal del poblado de Huexotla, pero todavía alcanzamos a ver algún trecho como de 700 metros, perdón, que están totalmente intactos, ¿no? Entonces, ya para estos periodos, sobre todo en la expansión mexica, también, por ejemplo, tenemos otra referencia en el sitio arqueológico de Teotenango, que significa el lugar divino amurallado. Se supone que históricamente nos mencionan que en este sitio es donde comienza la expansión mexica hacia el valle del Matlatzinco. Bajo las órdenes de Axayácatl se conquista esta zona y se comienza a edificar una muralla defensiva para tener una avanzada militar mexica que cuidaba esa frontera con los matlatzincas y con los otomís, ¿no? Entonces, ahí en Teotenango podemos encontrar también una referencia impresionante en cuanto a la iconografía bélica y sobre todo estas estructuras, ¿no?, estas murallas que se empezaron a construir debido al clima de inestabilidad política y social que existía en Mesoamérica para el periodo posclásico tardío. Entonces así tenemos muchas referencias, ¿no? Incluso la misma México Tenochtitlan, que está construida sobre un lago, también
que sirve de defensa, ¿no? para la ciudad. Entonces, creo que el tema de la guerra en Mesoamérica es muy amplio, lo hemos tratado de tocar desde la tertulia anterior y no sé, Yair, ¿qué puedas comentarnos sobre esto? Es un hecho de este tema, da para más, como lo dijimos la vez pasada, es muy introductorio. De algo en específico podemos sacar mucho. Ahorita tocamos, por decirlo, de Painali, las fiestas de celebración. Entonces ahí vamos a retomar también un poco lo de sacrificio. Tomando como referencia el pedernal que tenemos aquí, registrado por la Fundación Armela. La siguiente tertulia va a ser dedicada al sacrificio, y ahorita es importante de que demos una parte introductoria sobre esto, porque va acompañado del sacrificio, lo que mencionaste de Tezcatipocla, de Painal. Todo esto tiene una ramificación con el sacrificio. Obviamente el sacrificio tiene mucho contexto. Vamos a adelantar un poco sobre el pedernal que tenemos aquí para corroborar. Hace algunos años una investigadora por parte de la UNAM localiza en Templo Mayor una serie de estos artefactos. Estos artefactos muchas veces en contextos arqueológicos se localizan en gran cantidad, entonces muchas veces se queda ahí el estudio con todo lo que se localiza, pero esta investigadora logra extraer muestras de cabello y de sangre del sacrificio. Entonces esto corrobora que todas estas personas, todo este tiempo no se vivió de manera pacífica, y por ser el centro de México y estar que haya crecido esta civilización en lo que era el lago de Texcoco, da como indicios de que no todo se obtuvo de manera pacífica. O sea, hubo muchos saqueos, muchos conflictos para obtener las materias primas y lo que son los cautivos de guerra. ¿Alguna otra cosa que tenga que agregar, Armin? Bueno, más adelante, ya en el siguiente clip, voy a tratar de tocar el tema un poco de las armas clásicas para las culturas mesoamericanas. Muchas gracias.